perdón, se me olvida. Bien, bueno, vamos a dar inicio a esta sesión del día 19 de febrero. Ya es la de la tercera unidad. Y bueno, aunque nada más son dos, pues yo tengo que estar dando la clase. Y bueno, pues va a ser muy rápido porque esta unidad vamos a ver dos tipos de investigación. Ya vamos a entrar a cómo investigamos en las ciencias sociales. Cuando investigamos en las ciencias sociales, no es lo mismo investigar en las ciencias naturales que en las ciencias sociales, y eso lo tenemos muy claro, yo creo que desde la secundaria, ¿no? Si recordamos nuestras clases de biología, de química, de física, pues vamos a ver que nos llevaban a un laboratorio. Y en ese laboratorio, pues dependiendo de lo que íbamos a hacer en la física, en química o en biología, pues eran las prácticas y teníamos diferentes maneras de hacer nuestras prácticas, ¿no? Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho la biología y me acuerdo que una ocasión nos pidieron, yo vivía en Saltillo, y nos pidieron un cerebro de cabrito, ¿no? Allá en Saltillo, pues se da mucho el cabrito. Entonces pasamos a comprarlo en la mañana porque además tenía que ser muy fresco y lo pasamos a comprar a un restaurante donde vendían cabrito. Y bueno, ya lo llevamos al laboratorio y lo que teníamos que ver era, o sea, cortar así como en rebanitas de jamón todo el cerebro del cabrito y ver cómo estaba constituido, ¿no? Fue una de las prácticas que más me gustó. También abrimos, por ejemplo, un pez, me acuerdo que una amiga llevó un pez, creo que era un guachinango, o sea, una cosa inmensa, pero bueno, tenemos que ver también cómo estaban constituidos en mi caso, en mi equipo, su ojo, bueno, su ojo, toda la parte de la cabeza, y tenemos que sacar entero el ojo de pescado. Entonces tuvimos que comprar un pescado pues más o menos grande porque los ojos de pescado pues son pequeñitos. Y me gustaba también mucho la física. Tenía una maestra que era muy, muy buena en la física, era una SOR, yo iba en una escuela de monjas, de niñas, pero la SOR que tenía o la monja que me daba física era muy, muy, ¿cómo les diré? Muy creativa. Y entonces toda su creatividad lo que nos enseñaba era que nosotros teníamos que hacer modelos físicos, ¿no? Modelos físicos, por ejemplo, un problema de física, lo teníamos que construir o reconstruir, pero en una pequeña maqueta con muchísimos materiales reciclados. Entonces, a mí me gustaba también mucho la física y esta maestra nos bajaba al patio a hacer también problemas o a resolver problemas de física. Entonces, era muy interesante porque veíamos de manera diferente la física y la biología. En el caso de la química, nunca me gustó mucho la química, sin embargo, los experimentos que hacíamos combinando algunas sustancias y polvos, pues también era interesante, pero no era mucho de mi agrado porque se utilizaban más las matemáticas y yo matemáticas no era, la verdad, que muy buena, ¿no? Pero cuando nos ponían a investigar, siempre íbamos, obviamente, a los libros, ¿no? Pero la investigación se hacía de manera diferente a la que hacíamos en las ciencias sociales. A mí siempre me gustó historia, me gustó geografía, era muy interesante para mí y la manera en que investigábamos pues era diferente, nos íbamos realmente a los libros, no porque en biología, en química, en física no se utilizaran los libros, pero era obviamente más práctico. Y de esto precisamente se va a tratar la unidad número 3, ver de qué formas a las diferencias que hay en la investigación, pero en las ciencias sociales, porque también hay una diferencia de investigaciones cuantitativas e investigaciones cualitativas. Todas las ciencias sociales, la sociología, la psicología, la geografía, la economía, las ciencias políticas, ¿cómo te más? Las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Todas las ciencias sociales se manejan del mismo modo, pero hay diferencias. Por ejemplo, en la geografía, a pesar de que también se ven las ciencias naturales, pero hay una geografía política o geografía social, esta se maneja solo con método cuantitativo generalmente. ¿Por qué? Porque el método cuantitativo, como su nombre lo indica, es de contar. Y entonces, cuando estamos hablando de geografía política, ahorita, por ejemplo, el problema que hay en Palestina, estamos hablando y podemos ver muchísimas cosas interesantes con la geografía política. ¿Qué sucede en estos territorios? ¿No? Lo voy a poner así de manera muy general. ¿Qué sucede en estos territorios? Bueno, pues existe un territorio que ya existía desde hace muchos años que se llama Palestina, pero
que el mundo moderno, a partir de la Segunda Guerra Mundial en 1948, no lo reconoce como un Estado o como un país. Sin embargo, sí reconoce el país de Israel. Entonces aquí tenemos un problema de geografía y podemos hacer una investigación cuantitativa, ver cuántos, ¿no? Cuánta población es israelita y cuánta población es Palestina. ¿Cuáles son los lugares que son palestinos? ¿Cuáles son los lugares que corresponden de alguna manera a Israel? Ahí estamos haciendo una investigación o queremos hacer una investigación cuantitativa, ¿sale? Pero si me voy, por ejemplo, a la sociología, quiero hacer una investigación, quedaría mejor una investigación cualitativa. Quiero saber cuáles son las condiciones de vida de las personas que ahorita los han dejado sin casa, sin escuela, sin nada. ¿Cuáles son esas condiciones de vida? ¿No? Entonces me voy a tener que ir, también ahorita voy a explicar lo que significa una investigación de campo, ¿no? Voy a tener que ir, pero bueno, para mí es difícil ir, entonces tengo que buscar información de cuántas personas había en la franja de Gaza, cuántas personas ya perdieron su casa, pero eso de cuántas no me interesa, sino cuáles son sus condiciones. Ok, ya viven en un albergue, ¿no? Que puede ser un hospital, que puede ser una escuela, que puede ser en un lugar, en un campo, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver las condiciones de esas personas, cómo viven, ¿tienen agua? ¿No tienen agua? ¿Tienen servicios médicos? ¿Tienen comida? ¿Cada cuándo les llega la ayuda humanitaria para comida? Etcétera. Todo eso, toda esa investigación, pues es una investigación muy robusta, que sí lleva, obviamente, una investigación cuantitativa, sin embargo, solamente los números me sirven para darme una idea, pero yo tengo que hacer otro tipo de investigación. Este tipo de investigación que se maneja de las dos se llama mixta, porque tengo que ocupar los dos, ¿sale? Pero vamos a ver cada una de ellas. Voy a compartir pantalla en lo que se conectan sus otros compañeros. Francisco creo que está teniendo problemita. Cuando se vea, me dicen, por favor. Creo que ahí ya está, ya se ve, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, bueno, pues aquí tenemos, déjenme meter a dos personas que tenemos aquí. Francisco está teniendo un poco de problema. Ok, aquí tenemos la unidad que se llama metodología de las ciencias sociales y les digo que es muy interesante. A veces nos podemos hacer bolas, a veces se nos puede hacer complicado el asunto, a veces se nos puede hacer difícil elegir un tema de investigación, cómo le voy a hacer, qué tipo de investigación voy a hacer yo, si es cuantitativa, si es cualitativa, si es mixta. Todo eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? De manera como muy general. Bueno, pues aquí tenemos primero qué es la investigación en las ciencias sociales. Y nos dice que obviamente cuando nosotros vamos a investigar surgen muchas eventualidades. Cuando se va a realizar una investigación original, porque desde saber el tema, ya, desde ahí a veces nos surge algún problemita. Lo más usual es seleccionar el tema que te guste, no el que te impongan, porque ya cuando es impuesto, ya es así como que, esto no me agrada. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, las investigaciones que ustedes hacen, pues sí tienen que ir dirigidas. Los temas puede ser muy grande y entonces vamos de lo general a lo particular, ¿no? Puede ser que a mí me guste, sí, me gusta esto de la guerra de Palestina, pero ¿qué? Pues a mí me gusta nada más ver la situación de los niños y entonces ya de la población, que es todo lo general, ¿no? Sus condiciones de vida, ¡pum!, lo reduje hasta la población infantil y me dedico solamente a ellos, ¿no? Entonces ya le voy reduciendo y puedo sacar mucho provecho de una investigación, obviamente, cuantitativa, cualitativa o mixta. Por alguna razón, bueno, sientes que lo más importante para la investigación, obviamente, es que te guste. Pero cuando te piden para el desarrollo de la metodología para tu investigación, comienzan decisiones importantes, cuantitativa, cualitativa, mixta. ¿Cuál voy a hacer? Porque las técnicas son parte de los métodos, más no es la metodología misma. Tenemos que ver más allá de lo que se hace en la metodología, ¿no? De hecho, hay muchos libros que te manejan la metodología. Esto de metodología, hay
como hay muchos libros, también va cambiando mucho la manera en que se hacen las investigaciones, sobre todo en las ciencias sociales, porque el ser humano obviamente evoluciona en pensamiento. No somos los mismos de hace 4 años en la pandemia, o sea, que pasamos pandemia, a lo que somos ahora. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes levanten la mano? ¿Cuántos de ustedes prefieren quedarse en su casa que salir? Porque ya el salir te engenta, por ejemplo, ¿no? Ya no te gusta estar con tanta gente. ¿Qué disfrutas más? ¿Estar en tu casa o estar afuera? A ver, pregunta. Lupita, ¿tú qué me dices? ¿Te gusta estar afuera o te gusta estar adentro? A ver, bueno, yo, la que levantó la mano. Pues a mí en lo particular me gusta más estar en casa porque me siento muy rápido. Te engentas muy rápido. ¿Eso te pasaba antes de la pandemia? No, No. Ok. ¿Por qué crees que ya no te gustó? Ya no te gustó porque salir. hubo un tiempo en el que pues todos estábamos aislados y nos acomodamos como que, o nos acostumbramos a no convivir con la gente. Entonces, yo siento que es una parte de lo que también provocó o contrajo la pandemia desde ese entonces, de Exactamente. que nos excluimos todos. Exactamente. Francisco, muy bien, gracias. Francisco, tu participación. Sí, buenas tardes o buenas Ah, noches, profesora, buenas noches, compañeros. Sí, bueno, desafortunadamente, pues sí, siento, bueno, a mí, por ejemplo, yo sí tenía que salir a trabajar y bla, 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 y pues sí, ya al menos se me hacía complicado. Ahora que he estado en casa, pues sí, a lo mejor se carga uno de trabajo, de estar mucho tiempo sentado en casa, pero considero que sí, ya uno también se va acostumbrando ahora al ritmo de regresar a casa o estar en casa. Y a mí no es que no me gustara, el problema es luego el tiempo que uno invierte en el traslado, ¿no? Del trabajo a casa y viceversa. efectivamente, ya es diferente, ¿no? A mí, yo por ejemplo daba, y por muchos años di clase frente a grupo, y también por muchos años he dado clase, así como con ustedes, en línea. Entonces, he vivido las dos antes de la pandemia, o sea, esto es antes de la pandemia. Me gusta mucho y puedo decir cuál es la diferencia entre una y otra. Estar frente a grupo, pues es obviamente muy enriquecedor porque, bueno, platicas, te conoces, la actividad y la dinámica es muy diferente. Puedes, o sea, si tienes, por ejemplo, duda, le puedes decir, oiga, maestra, sí, 5 minutos tengo duda y demás. La otra parte, o sea, estamos hablando antes de pandemia. La otra, cuando di clases en línea o daba clases en línea, pues fue como medio shock, ¿no? A mí, porque pasé de dar clase grupo, frente a grupo, y después así de la noche a la mañana es dar clase en línea antes de la pandemia. Para mí fue angustiante de alguna manera porque yo decía, ¿y si tiene duda mis alumnos? ¿Y si Francisco tiene duda, cómo me va a contactar? Porque no teníamos WhatsApp, no le podía dar mi teléfono, tenía todo que ser por mail. Y entonces a mí a veces eso me angustiaba. Pero después de la pandemia, cuando ya entramos otra en esta dinámica, pero ya a nivel mundial, pues las condiciones fueron diferentes, ¿no? Ya no me angustiaba, ya decía, bueno, ok, o sea, el alumno tiene que pues, centrarse en lo que está haciendo y las instrucciones que yo le voy a dar en las actividades o cuando dé las síncronas tienen que ser muy puntuales, tienen que ser muy directas para que no tenga tantas dudas. Y en la síncrona, qué bueno que las tenemos, porque si tiene dudas, ahí me puede decir 5 minutos, maestra. Entonces, eso ayuda. Después de la pandemia, bueno, pues seguimos en esta dinámica, en el caso de nosotros en la Rosario, que elegimos estar ustedes como estudiantes y yo como maestra en clases en línea, y entonces ya es una costumbre, ya es más como, ya es más dinámico. A veces me gusta que prendan la cámara, pero si no la quieres prender, no hay ningún problema, yo sí la prendo, pero finalmente estamos interactuando con estas sesiones síncronas, ¿no? Entonces, no te tengo frente a grupo, no te conozco, pero encuentro esa parte de más humana o más directa, ¿no? Entonces, déjenme admitir a uno de sus compañeros, porfa. Creo que ya lo admití. Creo que sí. Bueno, entonces eso es muy, muy interesante. Podemos hacer una investigación cuantitativa, ¿no? De cuántos estudiantes les gusta, es por decir,
cuántos estudiantes les gusta o se sienten cómodos en clases en línea, o la otra pregunta, cuántos estudiantes se sienten contentos o cómodos en clase presencial, ¿no? Son muy diferentes. Esa es la cuantitativa, pero si quiero hacer una cualitativa, puedo decir, ¿cómo te sientes teniendo clases en línea? Ya es diferente la pregunta, ¿se dieron cuenta? Entonces, de eso se trata la investigación cuantitativa y cualitativa. Bueno, vamos a seguir. Un método en ciencias sociales está compuesto por reglas. Yo le digo casi siempre a mis alumnos, hagan de cuenta que es como si fuéramos a hacer un pastel, como si fuéramos a hacer un pastel y necesitamos obviamente los ingredientes y las instrucciones. No podemos hacerlo así de ahorita, no, tenemos que seguir un método, ¿sale? Y obviamente la recolección y análisis de la información, porque tenemos también tanta información, tanto en Internet como en libros, como en bibliotecas, etcétera, etcétera, que muchas veces podemos perder ¿cómo se llama? El sentido o el objetivo que tenemos, ¿no? Y para esto, bueno, pues hay un método para no perdernos en este campo tan grande de información. Tenemos que centrarnos y no olvidar cuál es mi objetivo, mi propósito, etcétera, etcétera, para no perderme entre tanta cosa. Pero en tal sentido, un método tiene una serie de pasos regularmente estandarizados y rígidos que permiten analizar la información de manera científica en el caso de las ciencias sociales. Es decir, analizar con niveles óptimos de confiabilidad, además de que puede estar disponible para ser revisado por otros investigadores. Por eso es muy importante que cuando hacemos una investigación, alguien más la tiene, sobre todo los investigadores, cuando vamos a hacer una tesis, por ejemplo, se la tenemos que dar a nuestro asesor para que él nos vaya dirigiendo, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? Segurísimos que nada. Ok. No, ninguno. Ok. Bien, entonces los métodos cuentan con herramientas, ¿no? Estos métodos para recolectar información. Dichas herramientas son llamadas tradicionalmente técnicas de investigación en el ámbito de las ciencias sociales. Y se oye muy rimbombante y se oye así como que creo que no lo entendí, pero aquí te lo desgloso. Responde a un conjunto de procedimientos y recursos que tiene la finalidad de obtener, o sea, de que obtengamos esta información y que estemos inmersos en estos métodos, pero que no nos vayamos a salir de estos métodos, ¿no? Y forma de ver las cosas. Y lo demás, y en segundo lugar, perdón, las técnicas están orientadas y determinadas por este método. Por eso vamos a estar vamos a ver cuál es la cuantitativa y la cualitativa. Por eso les puse estas imágenes. El cuantitativo estamos contando, ¿no? Y tenemos aquí diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes formas de poder contar o analizar esta información. Recuerdo que una ocasión un maestro en la universidad nos pidió hacer una investigación, ¿no? De cuántos adolescentes había en la zona de Cuapa estudiando preparatoria. Y entonces, cuando nos dijo eso, dijimos, ¿este maestro está demente? ¿Es demasiada información? Y entonces nos dijo, no se espanten, van a tener que ir al INEGI y van a sacar, porque además no lo quería actual, obviamente. Nos dijo, vayan al INEGI y vean el último censo de población de la Ciudad de México, bueno, se llamaba Distrito Federal, y ya ven estos datos. Ok, y entonces fuimos y a mí todavía me tocó ir al INEGI, porque ahora ya todos los registros están digitalizados y están en internet, pero a mí me tocó ir al INEGI, que está ahí en Avenida Revolución, y conseguir toda esa información, y cuando llegamos casi nos vamos de espaldas, porque encontramos unas mesas así inmensas como si fuera a haber fiesta, y entonces nos sacaban unos planos, como por decirlo así, pero era de puros datos, ¿no? Duros, se llaman duros porque son números. Entonces nos sacaban así unas cosas inmensas que las teníamos que poner en esas mesas como si fuera fiesta y empezar a ver año por año. Y primero ver la delegación, que antes se llamaba así, no se llamaba alcaldía. La delegación que queríamos, que era Coyoacán, ¿no? Y bueno, ahí en Cuapa están las dos, de la delegación Cuapa y Tlalpan y Coyoacán. Pero bueno, vamos a dejarlo. Entonces teníamos que ver cuáles eran las dos delegaciones, cuántas escuelas había. Nada más dijimos, déjanos o públicas o privadas. Y entonces a un grupo le dejó las públicas y a otro nos dejó las privadas.
Entonces empezamos a ver cuántas privadas había en esa zona, ¿no? De Cuapa. Y entonces, ¿y por qué por qué de Cuapa? Porque nosotros íbamos, bueno, yo en mi caso iba en la Xochimilco y entonces está obviamente ahí cerca. Entonces, pues cuántas escuelas hay, cuántas de esas escuelas tiene preparatoria, ¿no? ¿Cuántos de esos son, por ejemplo, de niñas y de niños? O son mixtas, cuántas son religiosas, etcétera. Todo eso sacamos. Entonces nos tardamos, yo creo que como una semana más o menos en sacar toda esa información. Casi diario íbamos al INEGI, a sacar esa información, porque pues obviamente no teníamos teléfono celular que pudiéramos sacar fotografías, sino todo era a base de a mano o nos prestaban o sea, les decíamos, necesitamos copias de estos, ¿no? Entonces no nos daban la copia enorme, sino la reducían y ahí venía todo el material. Y después de eso, obviamente, tuvimos que hacer un análisis de lo que nos había pedido el maestro, pero fue un trabajo bastante fuerte, muy grande. Pero también hice investigaciones cualitativas bastante interesantes. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la festividad en Xochimilco que es la del Niño Pan? ¿Ustedes la conocen o no saben de lo que les estoy hablando? Es una fiesta religiosa que es todo el año, ¿no? Bueno, se las voy a ver, Francisco. Sí, bueno, se supone que es una representación de un niño Dios Ujú, que va cambiando, no sé si cada año, a diferente familia ujú. y al final de cuentas, bueno, hacen el recorrido de la casa donde estuvo habitando hacia la nueva casa donde ahora va, a estar exhibido y donde le van a dar posada. Y bueno, los que reciben al niño, pues hacen ahí, bueno, dan, ahora sí que a sus posibilidades dan una, bueno, aparte de que hacen una misa, un rosario y bueno, dan ahí una pequeña comida, ¿no? A toda la gente que acompañe. Exactamente, Bueno, no estás mal. ¿Vives por ahí, Francisco? no, Ah, de hecho vivo aquí en la GAM, ah, pero, la verdad sí soy un poco vago, entonces por eso. ok, entonces sí has ido a las comidas que hacen con el niño pan, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. ok, esto también es muy interesante porque es una tradición que viene ya de muchísimos años. Yo cuando hice esa investigación ahí en Xochimilco fue más o menos como en el 97, 96, 97, y estamos hablando que, como dice Francisco, cada año el niño es un niño pequeñito, un niño Dios, chiquito. Es la representación de un niño Dios, pero tiene ya más de 200 años en Xochimilco y lo tratan realmente como un bebé. Para que tú seas mayordomo, o sea, la mayordomía se trabaja con que tú tienes a ese niño, tú tienes la custodia de ese niño Dios durante todo un año, que empieza en enero y termina en el siguiente enero, pero prácticamente en diciembre porque ya están terminando el año y en enero hay que dar, no es cierto, el 2 de febrero, el día de la Candelaria, pasa a manos de otro mayordomo, ¿sale? Pero estos mayordomos ya son personas mayores, o sea, ya son grandes, ya sus hijos ya están grandes, no tienen niños pequeños, porque se tienen que dedicar al 100% al cuidado de ese niño. Tienen que tener una estabilidad económica bastante fuerte porque ese niño tiene su recámara. Tú no la puedes visitar, nosotros no la visitamos, pero tiene su recámara. Diario se le cambia de ropa para visitar a la familia que le va a hacer, como dijo Francisco, que va caminando, o sea, se levantan muy temprano a las 6, 7 de la mañana, llega la familia a la casa del mayordomo, hacen ahí un rosario, los mayordomos ofrecen a la gente que va, que pueden ser desde 5 hasta 20 personas, porque es la familia, ofrecen solamente un café, un té y pan o galletas, lo que ellos tengan. Se llevan al niño, se lo llevan caminando, se lo llevan como sea, porque Xochimilco son 18 barrios, y bueno, entonces se lo llevan y lo regresan a las 6 de la tarde a la casa de los mayordomos. Vuelven a rezar el rosario y se vuelve a ofrecer lo que les dije, café, té y panecito o lo que sea, ¿no? Y ya nada más va la familia. Pero ¿qué sucede en la casa que va a esa familia? La casa que lo recibe ese día, pues obviamente invita a toda la gente, o sea, a toda su familia, pero también hay gente que va pasando y dice, ah, aquí está el niño, ¿puedo entrar? Y entonces te ofrecen de comer.
te ofrecen mole, carnitas, lo que sea, lo que esa familia vaya a hacer o hizo de comer en ese día y no te niega la comida. Pero por lo general están invitados los familiares. Invitan ¿cómo se llama? Los vecinos, invitan a la gente de ahí del barrio, entonces ya es una comida que se hace fiesta. Llegan los chinelos, le bailan, le cantan, llegan los mariachis, puede llegar la marimba, etcétera, etcétera. Ese es el día. A las 5 de la tarde ya todo el mundo ya es así, la gente puede quedarse en esa casa, pero la familia que pidió al niño regresa a ese niño a las 6 de la tarde. También se hacen las posadas, son 9 posaderos. También los posaderos deben de tener una economía bastante holgada o trabajan durante mucho tiempo para poder hacer una posada. Visitamos la casa de una señora que solamente vivían ahí puras mujeres, entre sus hijas y sus nueras, con niños, todos chiquitos. Y la casa era como una casa familiar. Todos los hombres tenían 10 años, 5 años atrás, que se habían ido a trabajar todos esos hombres a Estados Unidos porque les iba a tocar en ese año que nosotros estábamos haciendo la investigación, les iba a tocar la posada. Entonces, esa señora ya era una señora grande, yo creo que debe haber tenido en aquel entonces unos 75 años, todas sus hijas y sus nueras tenían alrededor de 25, 30 años, 32 años, todos los niños pequeñitos. Su casa era bueno, pues donde nos invitó a pasar, que era su cocina. La cocina era piso de tierra, no había más, no era cemento, no, no, era piso de tierra. Se veía que la casa era bastante humilde. Entonces, pues te quedas pensando, híjole, con todo ese dinero, pues puedes tener una mejor casa. No, lo importante para ella y para su familia era que ese año iban a ser los posaderos y ya estaba, o sea, ya la gente que es de alrededor ya sabía que esa familia iba a ser posadera. Y entonces, pues, ya nos habían dicho que iban a romper como 20 piñatas, que iban a matar ¿cómo se llama? 2 cerdos, bueno, para hacer barbacoa, un borrego o 2 borregos, no sé, iban a dar barbacoa, carnitas, el mole y no sé qué, pero todo lo que estaba ahorrando sus hijos y sus yernos era solamente para un día la posada. Se acabó. Sí, obviamente mandaban para su manutención de todos, pero el principal, o el ahorro principal era para la posada. Conocimos también el caso de un maestro maestro de primaria que ya se había jubilado y que con lo de su jubilación estaba él ahorrando 3 años antes, solo su jubilación de 3 años para la posada. Obviamente su nivel adquisitivo era más grande, pero estaba ahorrando 3 años atrás. Su esposa seguía trabajando y obviamente ese dinero no lo tocaban. Sus hijos ya eran pues chavitos ya grandes que ya estaban en la universidad, terminando la universidad y alguno de ellos ya estaba trabajando. Entonces, la economía de ellos era un poco más estable, pero todo lo que ganó el señor durante 3 años de su pensión o de su jubilación lo estaba ahorrando para ese día nada más. Entonces, es un estudio que a mí me gustó muchísimo hacer porque es un cualitativo donde la interpretación puede ser muy grande, pero todo lo que tú vas investigando, todo lo que vas analizando, todo lo que vas encontrando y descubriendo es muy interesante, ¿no? Y aquí podemos seguir más tiempo, pero nos faltan 10 minutos, ahorita nos conectamos otra vez y vamos a continuar. ¿Dudas hasta aquí? Nada. Ok, bueno, pues entonces ahorita vamos a ver qué es el método o el enfoque cuantitativo en una investigación, cuáles son sus relevancias y rasgos. El método dice, si entendemos la investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema. Podemos decir que de forma general existen 2 enfoques de investigación en las ciencias sociales, cuantitativo o cualitativo. El cuantitativo o cuantitativa. El método cuantitativo se caracteriza ante todo porque requiere variables numéricas para poder expresar el problema de la investigación, como ya se los dije o se los expliqué hace ratito con 2 ejemplos.
Es decir, los datos analizados deben ser siempre cuantificables o que se expresen con una cantidad. Entre sus técnicas suelen emplearse encuestas, experimentos e incluso predicciones, por ejemplo, en las elecciones. Todo lo que hacen en las encuestas, que son predicciones, eso son investigaciones cuantitativas porque los estamos contando. Una vez obtenido el primer resultado, ya que los datos cuantitativos suelen ser generalizables, ¿sale? A pesar de que son números, son generales. Otra característica es que se trata de un método objetivo. No hay, o sea, no es gris, o es negro o es blanco. ¿Por qué? Porque obviamente son números. Esto significa que la interpretación y los puntos de vista no tienen cabida en él, sino la relación demostrable en cifras y modelos matemáticos. Por eso cuando se hacen las elecciones necesitan, o sea, todos los que están en el INE contando, ¿cómo se llama? Los votos, etcétera, etcétera, la mayoría de ellos son matemáticos o son, la otra carrera es, ahorita me acuerdo cuál es la otra carrera, pero por lo general son matemáticos los que hacen estas contabilizaciones, ¿va? Aquí les dejé un pequeño videíto que ustedes lo pueden ver, dura alrededor de 7 minutos, más o menos 7, 11 minutos, no recuerdo muy bien, pero bueno, lo ven para que se dan cuenta qué es el método o cómo se hace una investigación cuantitativa. Bueno, utiliza encuestas y sondeos para recopilar información sobre un determinado tema. ¿No les han llamado, por ejemplo, por teléfono oye, conoces a Tabuada o conoces ¿cómo se llama? A Claudia o, bueno, ¿no? Así, ¿no les han hablado por teléfono? A ninguno. Bueno, la otra vez a nosotros nos llamaron, bueno, llamaron por aquí. Francisco, ¿tú querías decir algo? Sí, justo que sí, ahora ya hasta mandan WhatsApp, con información de algún candidato. Exacto, Sí, exacto, te mandan por WhatsApp. y ahora ya se están modernizando también ellos. Exacto, bueno, pues eso se trata, o sea, estas son las encuestas, ¿no? Que es con números duros, ¿va? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Pero en esta cuantitativa también hay diferentes investigaciones o diferentes tipos de investigación. Está la descriptiva, la analítica, la experimental y la casi experimental. No se las voy a leer todas porque si no me tardaría muchísimo, ¿sale? Pero se los dejo aquí, ustedes lo ven y está muy sencillo, tiene creo que un lenguaje muy, muy simple, ¿cómo se llama? Información para que ustedes la puedan leer y analizar, ¿va? Vamos a la siguiente, que es el enfoque cualitativo, que es el que más me gusta. Me gusta muchísimo. Bueno, las investigaciones cualitativas son más complejas por su flexibilidad y porque su proceso es menos rígido. Tenemos mucho de dónde agarrar, tenemos mucho que investigar, por eso dice que es menos rígido, ¿sale? Sin embargo, sí tenemos que cumplir con ciertos pasos para no perdernos, ¿sale? Había una película hace muchos años, no sé si ustedes recuerdan, porque pues yo ya estoy viejita, ustedes están chiquitos, o pregúntenle a su mamá. Había un artista súper guapísimo que era Eduardo Palomo, ya falleció muy, muy joven. ¿Y por qué hablo de este señor que tiene que ver con esta investigación? Bueno, él aparte de aparecer en novelas en Televisa, que lo hacía pues bastante bien, él también hizo una película muy importante que se llamaba El Extensionista. Era la vida de un agrónomo de Chapingo que llegó a un pueblito. Su trabajo era decirle a los campesinos de qué manera podían sembrar, creo que jitomate, de una manera como que más fácil, o a ellos haciendo, los agrónomos haciendo investigaciones, pues podían que los campos del jitomate no se llenaran de hongos o se llenaran de animalillo, una plaga, lo que sea, algo así era. Entonces, pero se dio cuenta que se le llama así coyotes a la gente que va a los campos y les compra a los campesinos directamente el producto. Se dio cuenta este joven que pues los hacían mensos, ¿no? Les costaba mucho trabajo a los campesinos obtener su cosecha y se las compraban a precio estúpidamente barato. Entonces,
él se empieza a dar cuenta de eso y dice, no, o sea, se empieza a meter en un problema o en algo que ya no le correspondía a él, pero él le dio mucho coraje, ¿no? Entonces va pasando toda la película, el extensionista, y entonces se empieza a hacer de enemigos en el mismo pueblo, sobre todo con los coyotes, ¿no? Y entonces al final de la película, pues este chico pues, hizo tantos enemigos que lo asesinan. Entonces, esto fue, nos ponían esta película para decirnos, no puedes llegar a un lugar a hacer una investigación sin permiso de la gente que vive en este lugar. Por ejemplo, cuando hicimos la investigación de Niñopa, teníamos un profesor que ya falleció el año pasado, el maestro Mario Ortega, que era increíble, él era antropólogo, y tenía contactos obviamente en Xochimilco, porque no fuimos los únicos estudiantes que hicimos un trabajo en Xochimilco, sino todos los estudiantes que pasamos su materia con él, pues obviamente tenemos que hacer una investigación en Xochimilco. Y había muchísimas, que si los ajolotes, que si los, ¿cómo se llama? Las hortalizas, miles. Entonces a nosotros nos tocó y nos gustó que todo mi grupo, éramos como 20 estudiantes de ese cuatrimestre que hicimos esta investigación del niño. Pero Mario Ortega pues obviamente ya conocía Xochimilco, de hecho él tenía, no familia, pero tenía buenos amigos ahí, y él nos dijo, nos llevaba a cada casa, al principio nos llevó como por 15 días, bueno, como 2 fines de semana nos llevó él, nos dijo, les presento a fulanito, sutanito, perenganito, y ya después nos dejó solos, ¿no? Ya nosotros llegábamos y, ay, pues ya llegamos, ¿no? Vamos a hacer investigación y llegábamos de a 2 a 3, a veces a mí me tocaba solita, como fuera, ¿no? Tomar fotos, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, esa película El extensionista no la pusieron precisamente para no cometer ese tipo de errores, que en este caso, pues fue bastante drástico, lo llevó a la muerte. Pero no puedes llegar, te digo, a hacer una investigación así. Oiga, me interesa mucho su caso. ¿Qué cree? Que le vengo a hacer unas entrevistas, pero para nada puedes llegar de esa manera, ¿no? Entonces hay que tener métodos y hay que tener, obviamente, pasos que cumplir, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, los métodos cualitativos aplican técnicas interpretativas para obtener resultados culturales e ideológicos, es decir, discursivos. No podemos ser así de, ¿qué es esto tan tajante? No, no es cierto, porque para mí puede ser una experiencia y una interpretación, le puedo dar una interpretación y mi otro compañero, aunque hayamos hecho la misma, le puede dar una interpretación completamente diferente, ¿no? Eso sucede, por ejemplo, en la política. Ayer, por ejemplo, se dio ¿cómo se llama? La marcha del INE, que ya no sé si era del INE, ya no sé si era, no sé, o sea, el voto libre, la verdad es que no sé. Pero mucha gente se dedica a entrevistar a la gente para ver a qué va, ¿no? Entonces había gente que sí sabía, había otra gente que no sabía en lo más mínimo a lo que iba. Entonces esto